Digan conmigo, ven Espíritu Santo, lléname de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado esta lectura del libro, del segundo libro de los Macabeos. Aquí está la enseñanza de la Iglesia Católica, por qué nosotros hacemos lo que hacemos cuando un ser querido se va de este mundo. Aquí está reflejado. En Macabeo, en la segunda carta de Macabeo, capítulo 12, está leído desde el 43 en adelante. Y vamos a ver el contexto. Pero antes, quiero enseñarles a ustedes y mostrarles el por qué los hermanos que no profesan nuestra fe no le celebran, no realizan, mejor dicho, la novena, le rezan por el alma del ser querido. Escuchen bien, porque en su Biblia, esa que ha sido adulterada, no aparece este libro y otros. Ellos tienen 66 libros. La Biblia protestante tiene 66 libros. La nuestra tiene 73. Ellos le quitaron Baruch, Tobías, Judí, Macabeo 1, Macabeo 2, Eclesiástico y Sabiduría. 7 libros. Que esos 7 libros eran del Antiguo Testamento. Pertenecían al Canon de Alejandría, por medio del cual Jesús obedeció. La Iglesia Católica le agregan 27 libros que son el Nuevo Testamento. Entonces se unen y forman una biblioteca, una pequeña biblioteca, una colección de libros. La Biblia, con 27 y 46 del Antiguo, 27 del Nuevo, 46 del Antiguo, para 73. Martín Lutero, cuando se separa de la Iglesia, no acepta algunos detalles como hubo, como hay, como lo habrá dentro de la Iglesia, dentro de la familia, dentro del lugar de trabajo, dentro de la comunidad. Siempre lo va a haber. Martín Lutero no lo aceptó. Entonces dijo, yo me aparto de la Iglesia Católica siendo, ¿verdad?, perteneciente a la Iglesia Católica. Se apartó. Pero él no le quitó esos 7 libros, él lo dejó como apéndice a un lado. Él no se lo quita. Viene en 1825 las asociaciones bíblicas unidas, los protestantes se reúnen en 1825 y ellos sí dicen, estos libros, estos 7 libros que Martín Lutero dejó como apéndice, eso se lo vamos a quitar. En 1825 ellos están con 66 libros. Por eso ustedes verán que ellos no le hacen el novenario, no le rezan, porque según ellos no está en la Biblia. Y hoy lo acabamos de oír y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Para que ustedes tengan presente por qué ellos no lo hacen, por qué ellos no piden, por qué ellos no ruegan por esa alma, por los errores que haya cometido, que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen este libro. Y no tiene este libro, tampoco tiene Tobías. Y si ustedes leen Tobías también habla de darle sepultura a los muertos y orar por ellos. ¿Qué le pasó a Tobías? A Tobías no le iban a matar porque ¿qué hacía él? Él, cristiano, que estaba muerto, él se paraba, iba y lo sepultaba. Incluso, léanlo para que vean, dejó de comer en una oportunidad por ir a sepultar a los muertos. Y por eso lo estaban buscando para matarlo. Entonces, Macabeo, en la segunda carta, que es el segundo libro, que es el que acabamos de oír, en el capítulo 12, versículo, está de 43 al 45, lo hemos escuchado. Pero vamos a ver el contexto, qué sucedió, qué pasó, y se lo leo desde el 39. Hubo una batalla, ¿verdad? Macabeo, que es el mismo Judas, ¿verdad? Judas
macabeo. Una parte que parece como Macabeo, en otra parte parece como Judas, pero es el mismo, Judas Macabeo. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres. En ese enfrentamiento, muchos muertos. Muchos muertos. No se podía levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas Macabeo, fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de su padre. Y se encontraron, escuchen bien, y se encontraron que debajo de las túnicas de cada muerto había idolitos de Jania. Que esto estaba prohibido, dice las Escrituras, lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Ellos lo tenían, ese era el pecado, ponen cuidado, ese era el pecado. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Habían violado la ley, eso era prohibido, era como idolatría. Ellos cargaban estos idolatritos que dice aquí de Jania, entonces ellos dicen que esa era la causa, el motivo, el por cual ellos habían sido sucumbidos. Presten atención. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. Ese es el fundamento bíblico que enseña la Iglesia Católica. ¿Para qué pedimos? ¿Por qué lo hacemos? Para que los pecados que hayan sido cometidos, que haya cometido, el Señor tenga misericordia de ese ser querido, en especial de mi tío Todio. ¿Para qué? Para que le perdone su culpa. Y luego, el heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviese. Eso es para nosotros ahora. Judas, ¿qué hizo? Animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado. ¿De cuál pecado? De lo que nos manda la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia a la palabra. Ese es el pecado. Me dice no mate, si yo mato, pecado. Me dice no robe, si yo robo, pecado. Si me dice no fornique, yo fornico, pecado. Si dice no adultere y yo adultero, cometo adulterio, pecado. Si dice no más mentiras y yo digo mentiras, pecado. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia a la palabra de Dios. Pues hoy nos hace esa invitación, queridos hermanos, a que ustedes y mí nos tengamos que tengamos presente la palabra de Dios. Por eso la insistencia de todos los días leer las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que el Señor establece para yo no caer en pecado, para yo no caer en la desobediencia. Judas Macabeo dice a la asamblea, animándola a que se tuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Y el Señor nos da esa gracia, el Señor nos da esa oportunidad de que nosotros corrijamos lo que tengamos que corregir. Cada uno sabe de lo que tiene que corregirse. Y si todavía no se ha enterado, en la Biblia está. Si quiere puede leer Gálatas 5:19, puede leer 1 Corintios 6:9 en adelante, lo leen hasta el 20, pueden leer 1 Corintios 5 también en adelante, pueden leer Colosenses 3, Efesios 5, pueden leerlo. No tenemos excusa para decir, pero yo no sabía que eso era pecado. Mire, a mí que me gusta tanto el chisme y yo no sabía que eso era pecado. Que no es pecado porque lo encontrará en la Biblia. ¿En qué parte está? De Génesis y el Apocalipsis. Claro, ¿para qué?
para empezar lo que todavía no han empezado. Yo sé que muchos, bendito Dios, han empezado, lo han hecho, su fe está firme, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, el que trabaja con rosas, aunque sea el olor les queda. Ciertamente la rosa tiene espina. ¿Qué significa? Que me voy a lastimar, que me voy a apoyar, que me va a arder. Cuando yo empiezo a leer las escrituras, todo no va a ser color de rosa. Me va a dar sueño, me va a dar pereza, va a llegar alguien y me va a interrumpir. Eso, escriban lo que eso es efectivo. Pero cuando yo tengo esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos muestra el pasaje hoy, la fe, por eso lo hacemos, yo digo, más bien he perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo. El mismo tío nos contaba, yo perdí mucho tiempo en el mundo. Ahora le estoy ofreciendo a mi Dios la huesera, decía mi tío. ¿Pero por qué? Porque estaba plasmada en las Escrituras. Pero como nunca es tarde, para buscar al Señor, nunca es tarde. Y sigue, a ver, luego, le advirtió a la asamblea que se abstuvieran de los pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 200 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. ¿Recuerda esa costumbre que se había antes? Ahorita pues tal cual pasaban con un platico, ¿le recuerdan? Y ponían una crucecita en el platico y iban recogiendo colecta para ofrendar una misa por el alma tal, ¿lo recuerdan? Pero ahorita como casi no se ve la moneda, pues ya no pasa en el platico. Pero eso era costumbre. ¿De dónde? De las Sagradas Escrituras. Y sigue. Era un gesto, escuchen con atención, era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque hay gente que no cree en la resurrección. Los saduceos eran unos que no creían en la resurrección. Y por eso tenían problemas, contienda con los fariseos. Los fariseos sí, pero los saduceos no. Porque si no hubiera creído, es de fe. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Bárbaro, como dice San Pablo. Náguara, diría mi tío. ¿Verdad? Náguara. Se lo repito, porque si no hubieran creído, eso es lo que tienen aquellas personas que no comparten la fe católica, ¿verdad? Que no creen. Primero porque no tienen los libros en su Biblia, Macabeo segunda, ni primera ni segunda lo tienen. Y cuando un católico le enseña, menos lo creen, no tienen fe. Pero si no hubieran creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero como no es así, pues no es ni ridículo y no es inútil orar por los muertos. Lo hacemos por fe, lo hacemos porque está en la palabra de Dios. Y continúa, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. Bárbaro. ¿Recuerdan Juan 14:1? Lo compartíamos ayer. No se turbe su corazón, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Pues Judas Macabeo dice, él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes. Por eso nosotros estamos convencidos de que es así. Por eso es que nosotros lo hacemos, porque es así. Hoy pedimos por el alma de tío Custodio y por muchos seres queridos que ya se han ido de este mundo. Pero mañana, pasado mañana, pedirán por nosotros, cuando nos toque el momento. Porque es de fe. Es de fe, eso enseña la Iglesia Católica, basada ¿en dónde?
en las Sagradas Escrituras, segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 39 en adelante. A los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Listo. Ese es el punto clave. De acuerdo con la fe. Y tristemente tengo que decirlo, hay católicos que no creen. Se murió, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enterrar, se acabó, listo, se enterró y listo, se acabó. Eso de estar rezándole, eso es perder el tiempo. Es para ellos, pero para los creyentes no. La fe plenamente convencido que ese ser querido va a resucitar como el Señor lo prometió. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso no falla. Fallamos nosotros los hombres, pero las promesas de Dios no fallan, dijo Abraham, Romanos 4:20. ¿Por qué? Porque él no dudó, ni dejó de creer, porque estaba plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder de cumplirlo. Véanlo, Romanos 4:20. Adelante. Y usted sabe, lo de Abraham. Lo de Abraham. Usted lo sabe muy bien. Cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Bárbaro. Señor, no, ¿cómo se le ocurre? ¿No tengo más? ¿Cómo? No, Señor. Para nada. Mande, Señor. Allá está en Génesis 22, 1 en adelante. Hey, muchachito, prepare porque le llegó la hora. Vamos al sacrificio. Busque la leña ahí. Móntela, llévela. Pobre muchacho, lleva hasta la leña. Ajá, papá, ¿y dónde está el que vamos a sacrificar? Tranquilo, Dios proveerá. Pero fiel Abraham a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Ustedes lo saben, ¿verdad? Llegó el momento, todo preparado, y iba a descargar a Abraham el puñal, el arma contra su hijo, por obediencia a la palabra de Dios, que nos tocara a nosotros, ¿no? Es el desprendimiento de aquello que a mí más me vale, más aprecio tengo, pero por amor a la palabra de Dios. ¿Qué tanto dispuesto y qué estoy dispuesto yo a desprenderme por la palabra de Dios? Porque hay muchas cosas que nos atan. Y entre esas, la esclavitud del pecado. Llámese como se llame. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a desprendernos, a dejar para amar y seguir al Señor? Es la invitación que nos hace. Pero la fe es la que nos lleva a eso. La fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Es lo que estamos haciendo nosotros. Es lo que hacemos cuando un ser querido se va. Rogamos, pedimos al Señor. Pero hay un dolor muy grande. Poco a poco se ha ido cambiando esto. La fe se va debilitando. ¿En qué sentido lo digo? En que cuando se va a rezar, cuando se va a orar, como lo dice las Escrituras, por ese ser querido, para que el Señor perdone sus culpas, muchos no han comprendido eso. Son 3 o 4 que están fielmente orando por ese ser querido. Y los 98 que hay por fuera, para decir un número grande, hablando para allá y para acá. ¿Por qué? Porque aún su fe no está firme. Y lo que perdemos nosotros, esos momentos tan hermosos que nos reúnen como familia, como comunidad en la fe para orar. Y entonces, ¿cómo quedan aquellos? Buena pregunta. ¿Cómo quedan aquellos que no? ¿Le da igual? Se murió, listo, se acabó.
Se acabó. ¿Acaso no hay otra vida? Lo hay. Ahora, apreciados hermanos, ¿por qué aún todavía personas cuando se pierde ese ser querido, pasa 1 año, 2 años y hasta más, y aún todavía lo lloran? Aún todavía no aceptan según para ellos, la pérdida de ese querido. ¿Por qué será? Por falta de fe. Yo les voy a mostrar, y con esto voy terminando, en Siráside, que es otro, o Eclesiástico, es otro libro que no tienen la Reina Valera, los protestantes. ¿Qué enseña? ¿Cuál es la enseñanza? Presten atención. Está en el capítulo 38, en el versículo 16 en adelante. Dice: Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresará tu dolor. Somos seres humanos, sentimos, ¿verdad? Ni porque fuéramos de hierro. ¿Hay que llorarlo? Sí, llorémoslo. El dolor, sí, somos humanos. Pero no queda ahí. No queda ahí. Vean. Luego, primero, ¿qué hay que hacer? Llorarlo. Y por eso, ciertamente, los familiares, le lloramos el ser querido. Le lloramos. Pero luego de que llore, dice las Escrituras, luego entierra su cuerpo como se debe. Como se debe. Cristiana sepultura. Ojo, cristiana sepultura. No parranda, sepultura. ¿Y ustedes entienden por qué? Porque ahora la novedad es, en aquellos que no han conocido de Dios, que es que el difunto tiene que ir atrás con una corneta, un parlante grande, y ponerle una ranchera, un vallenato, la canción preferida de él, para que baile antes que lo metan en el hueco. No, hay que darles cristiana sepultura, como se debe. Qué hermoso. ¿Ustedes no lo fijaron? Lo que pudieron acompañar. Santo Rosario hasta el Campo Santo. Así tiene que ser. Así ha de ser. Pero como no se conocen, ahora el mundo la está cambiando. Ahora lo primero, o adelante o atrás va la música. El ruido de las motos, el ruido de los carros, esto y lo otro. Dice, entiérrelo como se debe. No descuide nada referente a su sepultura. Ah, bárbaro. Gime amargamente, golpéate el pecho, haz el velorio. Ah, de razón que los católicos lo hacen. ¿Cómo? Haz el velorio. ¿Y por qué los otros no lo hacen? Porque no tienen el libro en su Biblia y por eso no lo hacen, y otros que no lo creen. Haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego, consuélate de tu tristeza. ¿Escucharon? Consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena interior consume la energía. Por eso que los que todavía lloran, no aceptan la pérdida, según ellos, de su ser querido, aún en su interior viven afligidos, todavía, por falta de fe. Que la tristeza se acabe, escuche lo que dice la Escritura, que la tristeza se acabe con los funerales. No puede vivir siempre afligido. ¿Recuerda la lectura de ayer? Para los que no creen en Dios es una tristeza, una pérdida, pero para nosotros es un gran consuelo y un gozo de alegría, porque se va a reunir con el Señor. No abandones tu corazón a la tristeza, échala y piensa en tu propio fin. No olvides sin vuelta, tú te perjudicarías y no le haría ningún bien. Seguir con esa tristeza, esa nostalgia, porque el ser querido se nos ha ido. Acuérdate de mi sentencia
que un día podrás repetir, ayer fui yo, hoy serás tú. Es decir, nadie o nadie nos vamos a escapar. Nadie. Desde el momento en que el muerto reposa, haz que también repose su recuerdo. Consuélate desde el momento en que haya expirado. Es el mensaje, con fundamentos bíblicos, para comprender y entender por qué nosotros lo hacemos. Por fe. Y esa fe se debe de transmitir de generación en generaciones, porque mañana no sabemos, ¿verdad? En vez de hacer un velorio como manda, como se debe, se hará un bochinche. ¿Y cómo decimos nosotros en ese orar? Que descanse en paz. Que descanse en paz. Pero a veces nosotros no lo dejamos a que descanse en paz. La invitación, queridos hermanos, es a cada día fortalecer la fe en nosotros y en los que nos rodean, para de esa manera nosotros poder darle la gloria a Dios que merece de nuestra forma de actuar, dando ejemplo de verdaderos cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.